¿Ahora? Ahora sí, ahora Vale, sí. así, por Oigo fin. tu bella voz. ¿Qué tal? Picasso, nada más y nada menos. Sí, sí, bueno, pues no es el original, obviamente. No estoy en creo que es el Reina Sofía, donde está el Reina original. Sofía, sí. Pues sí, y bueno, y ya sabes, al final que como tenemos cerca Guernica, pues, pues al final, mira, a mis padres les dio por ahí. Podían Hace- haber puesto otra cosa, pero bueno, Bueno, no es mal recordatorio. no. Oye, me ha contado un poco María Eugenia que has tomado la decisión de que a tu padre lo cuiden en una Sí, residencia, aunque tú estés muy fue, presente, pero está en manos profesionales, ¿no? sí, sí, al final fue una decisión que me costó tomar porque yo pensaba en mi infinita ingenuidad que podría cuidarle hasta el final, pero bueno, a fuerza ahorca, que dicen, ¿no? Las cosas se iban complicando cada vez más deterioro cognitivo, más dificultades físicas y que la casa no está habilitada y bueno, que una persona solo, que yo era al final el cuidador principal con ayuda circunstancial de una amiga que venía a echarme una Mm. mano, lo demás era nula la ayuda que tenía, pues decidí que donde mejor estaba pues era atendido donde se merecían, a pesar de que cuestan hoy en día las residencias un ojo de la cara y parte el otro. Sí. ¿Y él cómo está? ¿Cómo lo ha llevado ese cambio? Bueno, pues el primer día pensaba que se iba de viaje, que se iba y que entraba en un hotel de 5 estrellas, porque es además una residencia nuevita, o sea, la han abierto este año, era el centro de atención de todo el mundo, porque claro, le era el recién ingresado y todo el mundo saludándole, y él más contento que otra cosa. Y al día siguiente, que precisamente me hacían la intervención de lo de la boca, le dije, bueno, yo no voy a poder venir en unos días, pero que sepas que en realidad esto es una residencia, ta, ta, ta. Y él, como intentando digerir la noticia, me decía, bueno, es que todo se acaba, tendrá que ser así, pero ya cuando le dejé estaba totalmente desconsolado, luego me dijeron que había estado llorando y que no había forma de consolarle. Y fue, yo creo que el peor día que le pasó, el segundo día de su Mm. llegada. Pero luego ya a partir de ahí, pues nada, pues empezó a hacerse a la rutina, a las nuevas costumbres y bien, como tiene también un buen conformar, cosa que yo hasta cierto punto también he heredado. Mm. Entonces, pues bueno, pues y no es muy guerrero, salvo que haya cosas que le molesten porque no entiende qué le están haciendo, yo que sé, que le muevan por la noche cuando para que no se quede, yo que sé, en la misma posición y tal, o que le cambien el pañal si lo tiene mojado y cosas de esas. Pero por lo demás, pues dice, bueno, pues le llevan y le traen muy bien, están contentos en la residencia, él también. Y yo creo que al final ha sido la mejor decisión que he tomado. Y además fue, o sea, de la noche a la mañana, en 2 semanas, desde ir a visitar el sitio hasta que le llevé, pasaron 2 semanas. O sea, no fue... Fíjate. Me costó tomar la decisión, pero luego ya la ejecutiva, que yo en eso soy bastante procrastinador, no me costó tanto. Cosa para Mm. mi sorpresa. Y la verdad es que ya te digo, ahora que el día ha pasado el tiempo y que veo cómo le cuidan. Además, tengo la ventaja de que esta amiga que te digo que me ayudó, su hija trabajaba de auxiliar en esa residencia. Y Ah, para más Henry, ella empezó a trabajar de limpiadora, lleva una semana trabajando en la misma planta donde está mi padre, con lo cual tengo, vamos, tengo 6 ojos allí metidos. dentro, claro, qué maravilla. Sí, o sea que no, estoy muy contento, la verdad. Y él también, y bueno, y ahora a ver, pasado mañana que es su cumple, pues iremos también. He conseguido que vaya mi hijo mayor porque el pequeño tiene muchos exámenes y no le da la vida y esas cosas que con 16 años son tan fundamentales que no se pueden saltar. Pero el último cumpleaños de su abuelo, porque yo me malicio que ya a los 94 igual ya no llegue, pues no va a poder ser, pero ¿qué le vamos a hacer? No lo voy a meter ya más presión, que lo vaya gestionando como pueda, que también cada uno tiene
problemas. Mi padre con sus 94, yo con mis 58 y mis hijos con sus 19 y 16 tienen sus problemas, cada uno ajustados a la edad de cada cual. Entiendo, por tanto, que has recuperado un poquito de conexión con tus hijos. Pues mira, es que ya ni me acordaba que había hoy sesión. Si te digo la verdad, llevo una semana de lo más rara. El lunes tuve que ir al urólogo y a quejarme de lo de la boca porque llevaba desde el día 29 con un dolor y una desazón y una inflamación que no era ni medio normal. O sea, fui a quejarme a la clínica. Al día siguiente me dieron cita. La doctora me dijo, sí, sí, esto no tiene buena pinta. Sigue aquí inflamado y es que no se va con nada. Pues nada, antibiótico. Y el miércoles tenía cita para reflotar el coche, un coche que es un bien suntuario porque se le encaprichó a mi ex meterse en el fregado de comprarse un coche porque ya lo valía y porque es de Bilbao. Y ya sabes, los de Bilbao que son muy suyos. Y al final, pues es un coche que, como tenía yo coche de empresa, pues no utilizábamos apenas. Porque al final el único conductor, a pesar de que ya sé que sacó el carnet, pero no lo llegó a utilizar el coche, pues ese coche ha estado va a cumplir 15 años y tiene 31.000 kilómetros. O sea, está nuevecito y Barato. ha sido un pozo sin fondo de gastos absurdos. Y la última es que, bueno, pues yo le pasé la ITV el año pasado y demás, y como ya había sido la parte aportadora de mayoritaria del coche, no total, pero sí importante porque era capricho suyo, pues cuando yo lo tuve y yo lo utilizaba un poquito, me decía, no, es que eres un ladrón, me has quitado el coche, no sé qué, digo, perdona, toma las llaves. Toma las Ah, llaves. Pero toma las llaves que cuando fui el año pasado tenía una capa de mierda importante, lo pasé la ITV, lo volví a cambiar la batería y tal. Ha pasado un año y estamos a finales sin pasar la ITV. El miércoles fui con el de taller a volver por tercer año consecutivo a volver a arrancarlo, con una capa de mierda que podríamos haber plantado champiñones tranquilamente en el capó. Y al final, pues eso, me he gastado 774 euros entre ruedas, eh, puesta a punto y tal, sin contar la ITV, pero mi ex quiere que ese coche lo herede mi hijo cuando se saque el carnet porque no va a poder pagar un coche de segunda mano. Digo, pero si estamos pagando no un coche de segunda mano, estamos pagando dos pagando coches uno nuevo. como uno nuevo, pero a lo tonto para uno que no se usa. O sea, hay cosas que dices, yo el razonamiento, pero bueno, ya es que ya no intento ya ni convencerla ni no, simplemente que cuando llegue el momento, pues hagámoslo, iba a decir lo menos descabellado, no sé si llevarlo a un descampado, pegarlo a fuego y decir, mira, ya me olvido de que por lo menos gastemos en ello. Y si hay que comprarle un coche de segunda mano al crío, pues se le compra, pero es que esto es o sea, yo creo que cosa más absurda que hayamos gastado en las que nos hayamos metido pasta ha sido ese coche. O sea, sí, de verdad. ¿Y tu hijo lo quiere? ¿O esta es una idea todo de su madre? No, es que es una idea que como la madre convence al hijo y a mí me convence más bien poco, pero bueno, que tal, pues el hijo da por supuesto de que va a heredar el coche y que, bueno, que lo del sacarse el carnet, que es cuando toque, ahora que está en su doble grado de ingeniería en Deusto, pues ya tiene bastante con ello y tampoco le urge mucho lo del carnet porque ya da por hecho de que el coche lo va a heredar. Digo, a ver, pero si ese coche se sigue sin utilizar y sigue siendo una fuente de gastos, igual es mejor venderlo, si nos pagan algo, pues algo que sacamos, eso lo dejamos en depósito para cuando haya que enviar tiene otro coche y ya quitamos la fuente de gastos y tenemos ese remanente para el otro. Pero ella dice que no va a tener dinero, que no sé qué. Digo, bueno, vale, pues nos sobra dinero para mantener algo que no sirve para nada. No te lo quiere comprar ella y chispum, que te compre Sí, sí, no. su Al, parte. al final es que yo te digo, ya hay cosas que digo, son un poco surrealistas, pero es que entras en cuestiones ya de miedos, cuestiones emocionales, no racionales, y al final intentar razonar sobre esas cuestiones es como que no va por ahí la película. Bueno, Y bueno, sí, la verdad es que he recuperado, de hecho, eso, he ido a llevar a por el coche al taller, que me la han entregado, porque claro, dice, es que no te lo podemos pasar la ITV porque no nos dan plazo a corto plazo, si puedes pasarlo tú, pues bien, pero tampoco lo podemos tener en el taller, que es pequeñito,
entonces te lo llevas para casa. Me lo he cogido, he ido a por él, lo he llevado, le he entregado las llaves y la llave del garaje mi ex. Y como estaban mis hijos en casa, porque iban a comer a casa de mi ex suegra, pues ya les he acompañado, he charlado con ellos y digo, bueno, por lo menos, mira, pues así vamos hablando un poco de las cosas. Y ahí de paso también he hablado con ella, que es otra cosa que yo también quería haber hecho, porque la separación de mutuo acuerdo fue... Lo de Tom Cruise era una tontería, eso de Misión Imposible era una chuminada comparada con lo que tenía yo ahí entre manos con ella. Entonces, digo, ya que no fuimos muy ejemplares a la hora de la separación y el divorcio, sino que fue súper litigado, yo creo que hemos tenido ¿cómo se llama este? El de medidas cautelares, luego el del divorcio, luego el recurso que ella hizo, porque le parecía poco los 800 euros que le daban de manutención, solo de manutención, ¿eh? No entras en hipoteca ni en gastos extraordinarios, y le parecía poco, me pedía 1.200 euros mensuales solo de manutención. Digo, bueno, pues ya pasar de Bilbao, bueno, si das el perfil. Lo que pasa es que mi nómina no iba, o sea, era casi decir, bueno, me ingresan a mí la nómina y te hago yo la transferencia directa. O sea, según entras, sale. Yo vivo del aire. Ella hacía el siguiente razonamiento. Dice, no, es que tú vives en casa de tu padre si no tienes gastos. Digo, bueno, yo soy el primer baracaldés que vive del aire. O sea, yo soy la hostia. Los de Bilbao sois cojonudos, pero los de Baracaldo somos más, que Vamos. no necesitamos nada para vivir. Y sí, fue muy surrealista. Y ahora, después de ese y otros dos juicios sobre diferencia en cuestión de gastos extraordinarios, que esos, o sea, me ha metido como 4 pleitos y 4 o 5, y al final digo, pues yo voy a ser el del quinto para ya los gastos, perdón, los gananciales, porque ella decía, no, Mm. no, claro, te quedas con la custodia, te quedas con la casa y te quedas con mi dinero, pues yo algo tendré que sacar de esto, o sea, no sé, o sea, a pesar de que viva del aire, pues por lo menos el premio consolación. Sí, no sé, algo Y, simbólico, ¿no? sí, y entonces ahí es donde entra el tema del coche, el piso, otra plaza de garaje que tenemos y tal, pero bueno, eso ya es otro melón que tardará años. No sé si lo verán mis nietos, el tema de la, la separación de los bienes gananciales, pero bueno, como lo hicimos tan franca y rematadamente mal la parte anterior, pues ahora intento por un lado ser magnánimo, no quiero tampoco sacarla del piso, obviamente, porque eso también supone que se sacará a mis hijos, pero tampoco quiero estar pagando y de lo que he pagado, no, a ver, y no teniendo derecho a disfrute en lo que me queda de vida, porque yo sé que ese piso, por mucho que en el contrato con el banco sea 50% cuando se termine de pagar la hipoteca de ella y mío, pero mi 50% yo no lo voy a disfrutar en la vida, porque sé que yo no voy a volver a pisar esa casa. Entonces, por lo menos que algo me vuelva a, a volver a mi bolsillo, ya que durante muchos años he estado aportando a su consecución, digo yo. Claro. Entonces, pero bueno, que ya digamos que estoy en otra fase del desfase. Sí, te veo más, con más sosiego que las últimas veces. Supongo que esta No, es que decisión de tu padre sí, es importante también, claro. sí, a ver, es que, o sea, llevo ya, es que ya no sé desde dónde, si me remonto al origen de la tragedia, yo creo que desde que era joven ya estaba ya para ingresarme yo, ¿no? Mm, Entonces ya de ahí viene, cuando los cimientos son un poco complejos, ya la estructura de la... Era tipo Guggenheim, ¿no? O sea, el del Guggenheim de Bilbao. O sea, un poco así brillante por fuera, pero un poco estructura un poco así como no muy ortodoxa, ¿no? mm, Y claro, luego ya el tramo final que ha sido como la traca final, porque en los últimos años
que si la depresión, yo creo que son las 3 Ds importantes que me han marcado, ¿no? O sea, depresión, despido, divorcio. Mm, Y todas han sido en los últimos 9 años, entonces ha sido bastante durete, sobre todo cuando la cosa está chunga. Ahora que ya lo veo con cierta distancia y con cierto relajo, por así decirlo, y con la experiencia de haberlo pasado, pues entonces digo, bueno, me da incluso hasta para ser magnánimo con mi ex y estar hasta agradecido de lo pasado, de mis maravillosos hijos, porque digo, para lo cuafres que hemos sido los padres, digo, tampoco nos han salido tan abrios, hasta son apañaditos, ¿no? Estudiosos, inteligentes, guapetes, digo, si no han salido tan mal, que lo digo, yo no sé, existe. Ahí es cuando entra la cuestión de la fe, que a ti ya sé que te cuesta un poco eso de que existe Dios, o sea, Dios es justo, ¿no? Cuando dices, joder, cuando lo haces tan fatal y tú tampoco eres muy allá y dices, bueno, y te salen unos niños, dices, bueno, pues mira, hay alguien por ahí que vela por ti, el ángel de la guarda, Dios, el universo, llámalo como quieras. Se ve que tan mal tampoco lo hiciste, ¿no, Manu? ¿Los No lo primeros sé. años, las infancias de tus hijos fueron terribles o pudisteis darles unos años de estabilidad y de amor? Hombre, a ver, yo precisamente de las pocas cosas que he sido consciente, en lo demás he sido un inconsciente patológico, es que no quería repetir el modelo de familia en el sentido de que yo a mi padre lo veía como una persona ausente en el tema afectivo, ¿no? Es decir, y eso que ha sido una persona muy de defender a los suyos, pero desde la trinchera del trabajo, de sacar adelante esa división que había en otra hora de la familia, de que la madre cuida la casa y los niños y tal, y el padre se encarga de traer el pan y todas esas cosas. Mm, Sí, pues sí, en ese sentido sí, mi padre ha sido muy proveedor en eso, pero de cariño y afecto no, y eso que era yo, entre comillas, el ojito derecho, o sea, imagínate cómo ha podido vivirlo mi hermano, que es el que ha tenido también mayor, que es el que ha tenido también la gran trifulca emocional y psicológica con su padre. Pero bueno, yo digamos que he podido racionalizarlo y trascenderlo y el hecho de cuidarle estos últimos meses también me ha ayudado a ello, ¿no? Entonces me queda un poco apaciguado por ahí. Y lo que te decía, al final a mis hijos siempre estaba hasta siendo pesado, hasta pesado, te quiero, cariño, te quiero, que lo sepas. O sea, y dice, no sé, prefiero pasarme por ahí a quedarme corto, porque yo al final es lo que he sentido. Así como mi madre era una madre gallina súper protectora y cariñosa, mi padre, pues no. mm. Pero Pues bueno, eso, habrás dado a tus hijos una estructura. Saberse querido es importantísimo porque pues sí, es sabiéndose querido que uno aprende a quererse a sí mismo, ¿no? En la infancia. Y que encuentra la energía y la fortaleza para distinguir lo que es bueno para él y buscarlo, aunque a veces cueste. Pues, tal pues vez no sí, lo habéis hecho tan mal, aunque la separación fuera una traca, como dices tú, ya, pero la estructura se hace muy prontito. La ya, pero ¿sabes estructura qué pasa? Que fundamental. es que también, o sea, los cimientos de la relación tampoco eran óptimos. No voy a decir que es que todas las parejas tengan que salir del libro de estos del manual, de que sean equilibrados los dos, no tengan traumas infantiles, ni lo tengan todo superado antes de tal. Pero teníamos muchas cuestiones manifiestamente mejorables y no era tampoco un caldo de cultivo especialmente favorable. Pero sí es cierto que los dos les hemos querido, o sea, indudablemente de nuestras mierdas internas, yo creo que tanto ella como yo les hemos transmitido ese cariño, esa sensación de valor para nosotros. Mm, Y que luego hay cosas que sí que hubiera sido mejor que no las hubieran visto en cuanto a nuestra relación, mm. pero ¿qué le voy a hacer? Ya no puedo echar la moviola atrás y ponerme con 30 años con la misma perspectiva y experiencia que tengo con 58. Pues no. Claro. Eso es así, y a ellos les va a pasar lo mismo. Cada año que ganen,
van a poder ser más magnánimos, como dices tú, en su observación de cómo era vuestra relación de pareja como padres, ¿no? Y van Ya. a poder, o sea, hacer sus propios, extraer sus propias consecuencias. Incluso Pues esta sí, lectura que tú dices, ¿no? Entre ellos tal vez no eran un gran modelo, pero el valor reparador del amor es incuestionable y efectiva- enorme. efectivamente. Yo tenía ahí la cosa que tenía en mi debe, que era intentar también, porque yo sí tenía claro que en la medida de lo posible hubiera sido preferible hacer una transición o una separación lo más amistosa, cordial o razonable posible, ¿no? Pero bueno, las circunstancias fueron al contrario, yo me enfadé y me salí muy dolido porque, vamos, yo salía poco menos que con una mano delante y otra detrás, marchándome en medio de una depresión, eh, sintiéndome abandonado emocionalmente, o sea, abandonado mi suerte en un estado muy vulnerable, poco comprendido y menos apoyado. Y claro, y encima luego me encuentro con que sus deseos, por los miedos que tuviera, porque yo al final creo que más que por jorobarme eran por miedos de ellas a no seguir no te voy a decir a todo tren, un nivel de vida de la hostia, pero sí un nivel de vida en el que por lo menos no tenías que andar mirando para atrás y te iba a llegar al final de mes el dinero, ¿no? Entonces eso, por seguir o mantenerse en esa línea, pues al final miró por su bien. Ella decía que por el bien de sus hijos, pero yo creo que también por no entrar ella en conflictos de cómo voy a llegar a fin de mes si no tengo todo lo que tenía antes y dejándome a mí en una situación bastante jorobada. Que eso luego me ha servido para salir de muchos pozos, del pozo de la depresión solo prácticamente, o poco, con poca ayuda, que de una situación económica bastante chunguilla, porque al final me quedé con cuatro pelas en la cuenta. O sea, llegó el 2023 y estaba yo, eh, ¿para qué? Pues casi con una mano delante y otra detrás, después de varios juicios con mucho dinero, muchos miles de euros invertidos en litigios. Y bueno, pues al final, como no tiré la toalla en el intento, que a veces lo pensé. Es decir, las ideas autolíticas, sobre todo cuando estaba conviviendo y que veía que estando deprimido, las personas a las que más quieres parece que no les importas una mierda, parece, joder, qué pinto y aquí, ¿no? Es jorobado, pero luego dices, bueno, a ver, tenía que pasar y pasó y afortunadamente estoy como estoy ahora porque pasé por aquello. Claro. Y supongo que también tu percepción ahora no es esta. No, 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 para nada, para nada. Sí, ya te digo, si esto lo hablaba con una amiga, digo, es que no le doy las gracias a mi ex porque igual me pide dinero. O sea, porque a mí, o sea, era una situación de vivir en no una jaula de oro, ¿no? Pero una situación en la que la relación de pareja no era buena, no era un cariño. Yo lo entiendo que era más un apego entendido como que había una necesidad de, o sea, como dos postes que se sujetan uno a otro Mm, porque van en dirección contraria, pero que si no estuviera el soporte del otro se caerían, ¿no? Pues claro. era una situación un poco así, ¿no? Gracias a que salí de aquella situación, que podía haber salido todavía peor, pero bueno, salí con conciencia de que aquello no era muy sano ni saludable ni para ella, ni para mí, ni mucho menos para mis hijos. Entonces, en ese sentido, bien, que tomara ella la decisión de cortar. A ver, yo me marché porque estaba pensando en suicidarme. O sea, estaba tan mal, tan mal, tan mal. A finales del 2021, comienzos del 2022, yo estaba pensando quitarme de medio.
Entonces, cuando me vine a casa de mi padre con la idea de decir, bueno, voy a coger distancia porque en casa voy a estar todavía peor, o sea, llevaba un año de baja, el tiempo de la baja se iba a terminar en cualquier momento porque además había enganchado, o sea, a un año y medio antes me había empezado una primera baja que duró casi un año. Luego, cuando me reincorporé en el 2019, un mes más tarde, Respíralo, respíralo. Es terrible, pero está en el pasado. Vivéncialo desde ahí. sí, eso es. Pues un mes más tarde se suicida mi hermano pequeño y yo no estaba todavía bien. Es decir, luego ya fue aguantar de aquella manera hasta que ya a finales del 21 ya digo, hablando con mi jefe, digo, es que no estoy, o sea, no puede ser. Y entonces volví a coger otra baja y ya pues como la situación en casa también estaba totalmente disparatada, pues nada, me vine aquí y con la idea de volver, o sea, yo quería decir, es decir, porque al final tenemos también yo creo que ambos teníamos la sensación de que no podíamos terminar una relación que no era muy nutritiva para ninguno de los dos por no fracasar como padres Mm, o para fracasar en una relación, es decir, fue mantener al difunto con cuidados, o sea, con oxígeno, vivos. o sea, vamos, como le tuvieron a Franco cuando le tuvieron aquellos días, pero que estaba el muerto más muerto que otra cosa, ¿no? Mm, Y luego al final lo ves y dices, "Jo, no, es que no había por dónde coger el tema, pero yo, claro, yo quería volver cuando estuviera mejor, cuando recuperara, saliera un poco de la depresión, volver. Y ella dijo que no, que estaban mejor separados. Yo le dije, a ver, pues entonces igual llegamos a un acuerdo de buscar un mediador, no, mediador no. Yo tenía una prima que falleció en el 23 y que era abogada, que era la que llevaba nuestros temas, y le dije, a ver, no vamos a contar con Itziar, vamos a buscar un abogado que no sea de parte, para que no tal. claro. No, o un abogado, tú te buscas yo me busco mi abogada, tú te buscas la tuya. Digo, vale. Y al final, luego me decía, no, es que como tú me proponías las cosas, yo no podía aceptar las cosas que tú me propusieras. Digo, de puta madre. Pero bueno, esas cosas dice, ya no, es que no pasan por la cabeza, esas pasan por otros lugares. Sí, son estos despechos atávicos, ¿no? De polarizarse sencillamente porque igual las cosas no van de manera perfecta y entonces ya rompo la baraja, ¿no? Sí, También tu ex, si no se ha dado cuenta ya, se dará cuenta un día de que... no lo sé, pero ya intento, ya es que hubo una época en la que intenté hasta decir, a ver, que es que yo no soy el diablo, tú tampoco eres mala, tú tienes cosas positivas, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo, no llegáramos a estar de acuerdo, pero vamos a hacerlo de una forma pacífica y razonable, más que nada, que es lo que tenía yo el tema, ¿no? Que es lo que te iba a decir al principio. Yo he puesto una cuestión también pedagógica hacia mis hijos, porque al final no dejamos de ser padres. Podremos estar separados, podremos matarnos por cuánto dinero le paso o dejo de pagarle, pero a ver que nuestros hijos, si van a vernos que por cualquier chorrada estamos a la gresca, dice, vaya cafres, o sea, es que no son capaces ni siquiera de sentarse a hablar por nuestro bien, porque al final lo único con lo que podemos estar de acuerdo es que el bienestar de nuestros hijos, que es lo más importante, ¿no? Luego Claro. ya podemos decir, no, que si te pongo 700, que si 800, 900, lo que sea, pero bueno, si no llegamos a un acuerdo nosotros, pues ya habrá un juez o alguien que lo pueda decidir de una forma más instrumental y más desapasionada, pero esa parte de tener que andar tirándonos, que no podía, es que llegó un punto, yo la verdad es que mi suegra me mandó un WhatsApp diciendo
estaba totalmente, vamos, le había defraudado, que no quería saber nada de mí, que no sé qué. Pues casi casi le faltó decir que había matado a Manolete y que ya era un peligro público. mm, Digo, a ver, pero yo a esta mujer que he hecho, si, si lo único que he hecho es defender mi abogada, lo único que ha hecho es claro, frente a las infundios y maledicencias que ha puesto su abogada, porque claro, cuando ella inicia las cosas, yo leo el papel, padre ausente, no sé qué, no haces frente a las responsabilidades económicas, digo, ¿pero qué? ¿Pero cuándo es esto? Este yo soy yo. ¿Ve qué coño me dice? Y claro, mi abogada dice, no, 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 claro, porque, claro, si el pez era el y tú más, ¿no? Es decir, entre abogados dice, claro. si no, tú eres malo, pues la otra más. Y digo, para mí, ¿qué me cuentas? Si eso es cosa de abogados, yo no me he metido ahí a decirle y no, porque además era mi prima la que llevaba el tema hasta que se puso tan enferma. En agosto teníamos la cautela, o sea, las medidas provisionales en diciembre y ella tuvo que pasarle en un mes y poco los papeles a una compañera y amiga que tampoco sabía nada de la película, pero bueno, pues yo no podía sino tener representación, o sea, y la Claro. vi el día, 2 días antes del juicio. Y la buena mujer se dejó mis nóminas en la fotocopiadora de su despacho y yo fui allí al juicio, pues eso, como defendido, pues yo qué sé, yo qué sé, No de las además, mejores maneras. no de las mejores maneras, con lo cual cuando de medidas cautelares me pedían 700 euros, tenía yo un salario base de 1.200 euros, mi abogada decía, es que jo, no puede ser, porque no sé qué, que es que ya lo siento, tal. Digo, vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Te has dejado las nóminas, encima se agarran ahora de, porque además pasó algo muy curioso, yo el año anterior había estado todo de baja y como mi mierdisueldo y la cotización que hacía mi empresa era por encima, porque claro, al ser comercial y tener variables, hay en la empresa gente que cobra muchísimo y otros que ganábamos cuatro pelas, pero bueno, los que ganaban muchísimo, entonces una media ponderada, las cotizaciones que hacían eran promedio, entonces al final yo, mis cotizaciones a la seguridad social, en caso de enfermedad, incapacidad, eran por encima a mis ingresos reales. Entonces, cuando estuve de baja, cobraba más dinero que cuando estaba trabajando, No tócate los estás huevos. trabajando. O sea, era paradójico, pero me convenía más estar de baja que trabajar. Y claro, eso se agarró la abogada de mi ex, que era además era un perro golilero, de estos que aprieta y no suelta. Y bueno, ya te digo, yo de pasar de cobrar 1.200 euros, cobraba un promedio de 2.000 euros al mes. Digo, no sé dónde, yo dónde hay que firmar. Mm. Claro, y dice, claro, es que claro, con ese sueldo para él solo, pues que pague por lo menos 900. Digo, sí, sí, claro, si pago 900 me quedo con 300 en el bolsillo. Cientos para vivir. Claro, pero es que al final, Menudo cúmulo de malas sí, sí, pero al final yo decía, yo miraba, coincidencias. yo estaba ahí en el juicio y empezaba a cabecear, digo, pero ¿esto qué es? O sea, además es que digo, está hace matemáticas recreativas y la abogada, además que yo cuando hacen eso de cuestiones de género y no sé cuál y cuál, yo me sentí por primera vez no solo en minoría, es que me sentí como dice, soy el único gilipollas en la sala, porque las demás eran mujeres. Estaba mi suegra, estaba mi ex, estaba mi abogada, mi procuradora, su abogada, su procuradora, la, Jueza, la la, secretaria de juzgado. la secretaria, no, no había secretaria juzgada, pero sí estaba ¿cómo se llama? Aparte de la magistrada, estaba también la representante ¿cómo Fiscal, se llama? no, no. La fiscala, la fiscal. O sea, todo mujeres. Y yo, el machirulo del patriarcado opresor de la mujer, digo, pues si soy tonto, encima me salgo aquí trasquilado, porque vamos, ya te digo, el de medidas cautelares ya, digo, ya flipado, digo, bueno, a ver si en el otro juicio algo rascamos, porque se verá que efectivamente mi sueldo es el que es, o sea, las nóminas están ahí y tal. Bueno, llegamos al otro y ya, pues eh, su petición era de 900 euros, yo seguía teniendo el mismo mierdisueldo y, y al final, pues eso.
Además, luego me enteré porque tuve que cambiar de abogada, porque cuando ya, después de perder o sea, confirmarse los 8, en vez de 700, 800 euros de manutención, que es una buena cantidad para los chavales. Entonces, nos enteremos cuando yo cambié, cuando hubo un recurso, digo, ya es que ya recurrir con la misma abogada es como ya tirarme piedras a mi tejado. Y conseguí otra, por mediación de mi psicólogo, unas abogadas decentes, por lo menos a la altura de la de mi ex, y que hicieron cálculos y dice, joder, si es que la jueza se ha equivocado haciendo cálculos de la nómina de tu ex. O sea, no solo cobra más, porque es que mi ex, lo curioso es que ella siempre ha ganado más que yo, claro, y resulta que encima se ha comido una de las nóminas anuales, con lo cual el porcentaje que al final a la señora jueza le salía en cuestiones extraordinarias, en gastos extraordinarios, un 55 a pagar ella, un 45 yo. O sea, si hubiera sido real el cómputo que el mes que se comió, pues hubiera sido más la diferencia, igual hubiera sido 60-40. Fíjate. Pero bueno, hasta en eso tuve mala folla. O sea que y ¿Qué cuando edad ya tenían tus hijos entonces en aquella? cuando me separé o cuando me divorcié, cuando Cuando, bueno, sobre todo en estos últimos juicios, ¿no? Cuando ya han podido tener ellos más cabeza y... no, pero ¿sabes qué pasa? Que al final, en eso sí, mi ex tuvo hizo una buena siembra. Es decir, yo como venía de una familia de alguna forma disfuncional, en tanto que mi madre con 57 años se murió de cáncer en el 90, entonces todos chicos, o sea, éramos tres hermanos y mi padre y mi madre. Entonces, cuando faltó la piedra angular, pues la familia pues al tomar por culo. Entonces, pues mi hermano pequeño al final, además, pues le pilló en plena adolescencia la pérdida de su madre, luego se fue a estudiar a Navarra una cosa, que fue también un error, allí se le desencadenó una esquizofrenia Ya me lo contaste. y entonces, pues luego al final todo se desmadró y bueno, y claro, yo tenía cierta prevención respecto a mi familia, busqué una familia sustituta en la familia de acogida de mi ex, cosa que también fue un error porque tampoco ellas tenían también sus cositas. De hecho, mi ex era como la oveja negra, como decía mi psicólogo, era el paciente designado, es decir, que como siempre que había alguna bronca, ella estaba en medio, y además es que es curioso, era un gineceo en el sentido en que eran todas chicas, salvo su padre, que también se divorció de su ex, es decir, eran cuatro hijas y la madre, imagínate el panorama, yo de tres chicos y mi padre, o sea, muy divertido. Y claro, pero lo curioso es que yo llegué allí, digo, bueno, pues a ver, intentando mediar yo porque soy de meterme en todos los charcos, además eso es algo que aprendí, la depresión me enseñó que me metía muchas piedras en mi mochila diciendo, bueno, aquí vamos a salvar el mundo, una mierda. Primero, Ya, oh. ayúdate tú, que bastante carja tienes como para ayudar a los demás. Pero sí, sí, yo estaba allí en medio de la familia de Mies, intentando poner un poco de paz entre ellas, sus hermanas, su madre y no sé qué. Y al final, como había en la marcha, pues al final acabé hostiado, pues eso, por mi ex, por su familia, por tal. Pero lo que no conseguí en 20 años de matrimonio y 11 de relación, de vida, porque estuve 31 con ella, que fueron pues eso, 11 de noviazgo y 20 de matrimonio, ¿no? Y en 31 años no conseguí que hubiera una cierta cohesión. De hecho, su madre en los peores momentos decía, es que es triste que no pueda hablar con mi hija y que tenga que hablar contigo, que tú seas más sensato, que no sé qué. Luego al final acabó la cosa diciendo que yo era, bueno, Lo vamos, habías vamos. O defraudado. sea, poco menos que el Lute, pero en versión cafre, o sea, no sé. Versión de Baracaldo. No, te preguntaba lo de la edad de tus hijos porque por todo lo que cuentas, a pesar de unas sacudidas de la vida y del azar enormes, por cómo lo cuentas, parece que tú no has perdido la integridad en ningún momento. Y si tus hijos tienen dos dedos de frente, que parece que tienen muchos más de dos,
si no lo han hecho ya, habrá un momento en que verán esta coherencia en ti. Habrá A un ver, momento, aunque estén muy influenciados, pero habrá un momento, piensa que también con ella tendrán sus más y sus menos, ¿no? Habrá un momento en que puedan observar que tú has sido, con tus principios, has sido un tótem. lo hemos intentado, por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Y yo creo que en eso hay un aprendizaje bestial. Tal vez, por lo menos el más pequeño, todavía es demasiado pequeño para poder poner en valor eso, no lo sé, quizá. Hombre, a ver, Pero, si te digo la verdad, los peores años con ellos fueron los dos de juicios, de divorcio, claro. su cariño, el cariño a la madre, la influencia, o sea, porque al final lo que te decir es que Amaya en su inconsciente, técnica inconsciente, hoy ella huía de forma muy sensata de una problemática que al final veía que cuando faltara mi padre, mi hermano me iba a tener que hacer cargo yo de él, de alguna forma. Mm. Porque mi hermano mayor también era una figura ausente, vivía en Canarias, luego vino los últimos años, pero siempre ha estado ahí con sus historias un poco al margen de, ¿no? Entonces yo, que entre comillas he sido el responsable patológico en esta familia, el que iba un poco de, o sea, yo era el raro, pero el raro para, iba a decir para bien, ¿no? El menos tocado estando bastante averiado, ¿no? Entonces, pues al Y a final, esto pues voy, que tus hijos, cuando su dolor o el disgusto por vuestra separación, que al final queda latente durante un montón de tiempo, ¿no? Pero cuando ese dolor se aplaque y repasen la historia, creo que encuentran en ti a alguien impecable. bueno, O sea, no tienen por dónde atacar. Bueno, tal vez que sí, que fuiste a juicio con tu madre en vez de, con su madre en vez de decir que sí a todo. bueno, también, bueno, la verdad es que no sé. También tienen la cuestión del sesgo de que tiene que atacar, que dice que es que soy de letras, ellos son más de... Bueno, no, el pequeño es un poco cabra loca, es como su padre, que le Mm. gusta tanto la carne como el pescado y la ciencia como que la historia, pues yo no sé, es un poco, es peculiar, es otro culinquito, pero el mayor decía, es que vosotros de letras, y digo, ¿qué pasa? ¿Que somos tontos los de letra o qué? O sea, solo los de ciencias, los ingenieros y los físicos y no sé qué, solo sabéis hacer las cosas y los demás no sabemos hacerla con un canuto. Entonces, en esa cuestión yo me metí también, quiero decir que en el 2020, aparte del tema de la depresión, también estaba el tema de la pandemia. Yo le llamaba, era de los cuestionacionistas, por no decir de los negacionistas. Sí. Entonces, eso nos trajo mucha amiga y mucha lucha también, porque yo estaba en que mis hijos por encima de mi cadáver les iban a meter esa mierda que se supone que nos iba a salvar de esa catástrofe para la humanidad. Y yo decía, a ver, una vacuna que se precie tiene sus cuatro fases de investigación a- y tardar unos 4 o 5 años. A mí que me vendan que el SIDA en 40 años no han dado con una. En cambio, con el COVID han dado como 20 o 30 vacunas en 9 meses, digo, me extraña un poco, ¿no? Entre otras cosas porque para ver los efectos secundarios hace falta un cierto tiempo, no solo a corto plazo. Entonces ya que me vendan que todo esto es impecable y es maravilloso y que no sé qué. Y otra serie de cuestiones que cuanto más investigaba decía, no, es que aquí hay mucho gato encerrado, mucha mierda y Pero de no. todas maneras, Manu, por ir un poco a esto que te decía, ¿no? Porque tenemos que cerrar, que tengo la sesión con otra alumna. Sí, Pero por esto que te decía, incluso esto puede ser visto de una manera empecinada, como vaya ideas tan absurdas que tiene esta persona. sí, Ah, para ellos era un alucina. Bueno, me querían poner el gorrito este de metálico en la cabeza para decir, mira, puede ser, pero no lo pueden ver nunca como un acto mezquino. Entonces, no hay manera, yo creo que la manera en la que tú
te has mostrado, es la manera en la que eres. Y hay algo tan puro, tan limpio, tan transparente, tan generoso y tan entregado en todo, o sea, emana de ti de una manera que, entre comillas, si quisieran morder, que no van a querer, pero es que no van a tener dónde morder. O sea, tal Ya. vez con las vacunas, por poner un ejemplo, papá se equivocó o incluso, ay, qué ignorante papá. Sí, Pero eso no te resta valor. ya. Sí, pero a ver, en el momento en el que sucedió, sí era un elemento más de descrédito, ¿no? Para ellos. Es Bueno, decir, pero piensa que por un lado era un estabais en la guerra, era un momento de fricción y era un momento en el que muchos funcionabais desde el dolor, desde la herida. ya, Desde ahí, en medio del huracán, es muy difícil no agarrarse a cualquier cosa que parezca intensa, ¿sabes? ya. Pero Entonces, sí es esa cierto. es una, pero ahora ya tienen que tener perspectiva a su edad y el pequeño si no la No, tiene ahora la tendrán 2, 3 años. no, sí, sí, en eso sí te. A ver, en realidad sí que me he centrado en explicar circunstancias que fueran, que están pasadas y fueron jorobadas, pero que a fecha de hoy ya no son, no se sustentan tanto porque la situación y la relación ha mejorado mucho. O sea, Claro. a fecha de hoy, ya te digo, he ido con ellos hablando, charlando, hablando sobre modelos educativos y otra serie de historias que digo, bueno, pues no tiene nada que ver con las peleas que teníamos por aquel entonces, porque así era intentar hablar de su madre y ya me saltaba al cuello el mayor, o sea, y ya no se da el caso. Entre otras cosas, porque yo solo pedía fair play, es decir, yo quería que no que trataran a su madre mal, simplemente que me respetaran como a ella, como yo le pedía respeto a su madre. Es decir, si vosotros sois capaces de quererla, obviamente yo no voy a decir que me queráis igual que ella, no entro en ese juego. Yo sobre vuestro cariño no voy a entrar porque no está en mis manos, se me escapa, pero sí en el tema de que me respetéis igual que yo os pido que respetéis a ella. Yo no quiero nada malo para ella, pero no me jodáis a mí. Y el respeto va a estar, pero sobre todo sí que va a estar el amor. Siempre, Manu. No tienen, no, de verdad no tienen, entre comillas, la frase es fea, pero no tienen dónde morder. Ya. O No, a sea, ver, ya te digo que has sido una figura solar para ellos, sí o sí, sin doblez, sí o ya, sí. Tengo que dejarte porque tengo a Rita a la espera, que cogió justo el horario siguiente. Manu, tengo entendido, bueno, la voy admitiendo, ¿vale? Tengo vale. entendido que lógicamente es el cumpleaños de tu papá, entonces no tenemos el domingo, cosa que me dará muchísima pena. A mí Que también, pero sepas que seguimos en contacto, que cuentes conmigo para lo que quieras. Dile a María Eugenia que te pase mi teléfono y me puedes contactar cuando te dé la gana. muchísimas gracias. Y cuando hagamos la próxima presencial, buenas tardes, Rita. Cuando hagamos la próxima presencial, te debemos una. A ver si Pues puede nada, ser que contemos contigo, que nos encantará. y a mí también, la verdad es que para mí ha sido un grato conocimiento el contactar con Jenny primero y contigo después. La verdad es que estoy, bueno, no sé, no he sido excesivamente participativo por las diversas circunstancias, pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor para mí. O sea, yo solo el conoceros, conocer a los compañeras de clase, para mí ha sido súper enriquecedor. Mi nivel vocal y demás, no sé si estará muy mejorado. Yo creo que todavía tengo mucho camino por recorrer, pero bueno, que al final, como se suele decir, lo que no mata engorda. Desde luego, para mí también ha sido un privilegio. El recorrido vocal es también entrenar y entrenar y entrenar. Pero ya sí, por lo menos nuestro acercamiento a la voz es diferente, nuestra manera de entenderla como algo más global, más humano, con más patitas, más raíces por dentro. Este ya es un triunfo. Y sobre todo que de verdad a nivel humano, yo se lo digo mucho a Jenny, eh, algo tiene ella que crea una plataforma en la que os encontráis personas verdaderamente especiales, Sí, de verdad que sí. La verdad es que sí. a un nivel de honestidad muy por encima de la media, a un nivel Ujú. de transparencia, a un nivel de humanidad muy por encima de la media. Así que nada, Jenny for President. Y es, y es, Oye, y es pues un, mira.
Mira, yo he intentado la situación que por desgracia circula Valencia. He visto el descrédito que se han ganado a pulso tanto los de un lado como los del otro. Si Geni se presenta a las elecciones, que cuente con mi voto. Ojalá nos encontráramos más candidatos a líderes de lo que sea con esa calidad humana, realmente. Efectivamente, efectivamente. Sería de otra manera. Luego, para hacer las cosas técnicamente bien, pues efectivamente hay muchos ingenieros, economistas, abogados que Exacto, nos apoyan, pero lo fundamental es que el liderazgo sea un liderazgo sensible, humano, despierto, empático. eso es. Y Y volcado eso y enfocado. lamentablemente no está sucediendo de momento. Parece Para que nada. vamos en dirección contraria en el mundo. Así es, por desgracia. Pues Aquí nada, en nuestro pequeño, en nuestro mini mundo, lo que podamos poner de bondad, así es. eso nos devolverá la vida. Que al final Manu, esa es la gran revolución, la revolución individual. además de verdad, O sea, cambiar el mundo es complicado, pero cambiarse a uno mismo es la semilla del cambio. claro. Manu, un placer. Lo digo, Igual, pero lo digo de verdad. Sigamos en contacto. Estoy al otro lado del teléfono y al otro lado de las ondas estas cada vez que lo necesites, ¿vale? pues para mí un placer, Nuria, de Un verdad. placer. Te mando todo el amor del mundo y las felicidades a tu padre, que yo creo que igual sí que tiene oportunidad de celebrar más cumpleaños, ya verás. Pues bueno, eso está Las para... rutinas de las residencias hacen maravillas. Sí, bueno, pues Lo cuenta te iré todo el contando. mundo. Habla con compañeros de allí y ya verás lo que te van a decir. Que entraron con la misma idea y llevan 7 años internos ahí. Bueno, pues os iré contando. Nos irás contando. Un abrazo bien Venga, fuerte. un beso. Chao, chao, chao. Hasta luego.